un programa especial. Va a ser un debate entre senadores de cara al referéndum por la ley de urgente consideración, por los 135 artículos que se pretenden impugnar. Se podrán imaginar que en 135 está la multiplicidad de temas que obviamente acordamos con nuestros invitados. Hoy solamente debatir sobre dos temas: seguridad pública y relaciones laborales y seguridad social. De alguna manera también creo que fueron los temas que más polémica han generado en la ciudadanía, no solo entre figuras políticas, sino en las redes sociales. Y bueno, a veces con verdad, a veces no tanto, demasiadas veces haciendo un ejercicio con el artículo pobre de estiramiento, que lo hacen decir cosas que no dice u omitir cosas que infiere. Entonces, esperemos que en el debate de hoy, donde, insisto, los panelistas y yo jugaremos muy de afuera, los panelistas van a preguntar cosas acotadas y concretas, pero queremos que el debate sea entre quien defiende estos artículos y quien los quiere derogar. Nos acompañan el senador por el Frente Amplio, Óscar Andrade, y el senador por el Partido Nacional, Jorge Gandini. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por sumarse. Un gusto estar acá. Estoy segura, además, que va a ser con pasión y con la altura. No tengas duda. Que tienen acostumbrados. Bueno, entonces, a ver, procuremos bajar todo este tema a tierra. No va a ser un debate rígido, yo no tengo cronómetro, pero igual intentaremos ser lo más equitativos posibles con los tiempos, ¿sí? Que debatan ustedes. Está muy bien. Con réplicas, con contrarréplicas, con todo lo que ayude al televidente y a todos y a cada uno de nosotros a poder bajar un poco más a tierra todos estos temas que terminan quedando en un plano de discusiones ideológicas y al final alejadas del artículo y lo que tenemos que votar el 27. Vamos a empezar con relaciones laborales, que son muchos menos los artículos a impugnar. Ya fue rifado. Bueno, los temas fueron acordados además con nuestros invitados y también se acordó quién termina, fue una rifa, fue un sorteo, así que va a empezar el senador Jorge Gandini. Estos artículos que se quieren derogar, que remiten al capítulo de relaciones laborales, alguno también de seguridad social, ¿qué tanto contribuyen a regular constructivamente las relaciones entre empresarios y trabajadores? Es para los dos, ¿no? Estoy planteando las preguntas que nos hacemos frente a este debate, en este caso. ¿Son efectivamente artículos que atentan contra derechos del trabajador, atentan contra derechos del trabajador sindicalizado, son pro-empresarios? ¿Qué pasa sin ellos y qué pasa con ellos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Los debates son muy buenos y necesarios en tiempos en que son los ciudadanos los que tienen que decidir. Así que está bueno que podamos participar en medios masivos y en programas muy vistos como este. En realidad, de relaciones laborales, el artículo que más importa es el 392. Los demás refieren a la seguridad social y a las elecciones, al BPS, que ya pasaron, pero yo creo que este es el central. Después hay otros que son primos hermanos que no están en este capítulo, que tienen que ver con la libertad de circulación. Sí. Que no afectan solo a una medida que puede tomar un que no es solo el del piquete. También la puede tomar empresarios, vecinos. Por lo tanto, yo me voy a concentrar, primero que nada, en este 392. Bien. La Constitución garantiza en el artículo 57 el derecho de huelga. Está garantizado, es un derecho fundamental. Y en el artículo 7º, donde están los 6 derechos fundamentales que los ciudadanos tienen derecho a gozar, la vida, el honor, la seguridad, la libertad, el trabajo y la propiedad. Esos 3, trabajo, propiedad y derecho de huelga, a veces ingresan en conflicto. Ese conflicto se da típicamente cuando existe una ocupación. No discute ni dirime aquí este artículo si la educación es una extensión del derecho de huelga o no. De hecho, la reconoce. Lo que establece es hasta dónde llega el derecho de uno sin afectar el derecho del otro. Es muy cortito, dice libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa, y dice el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones libremente. ¿Qué es lo que garantiza entonces? Que el que quiere hacer huelga puede hacerla, el que quiere trabajar puede trabajar. Lo que no habilita es que un grupo de trabajadores, a veces no son la mayoría, a veces lo resolvieron de hecho, ponen una máquina atrás del portón e impiden que
ingrese alguien más a la empresa. No pueden ingresar más trabajadores, no pueden ingresar los empresarios. Es decir, rompe un principio básico que creo que es hasta de nuestra formación, que es que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Nadie puede avasallar el derecho del otro. Y establece un equilibrio y una protección de derechos. La LUC tiene ya casi 20 meses de vigencia y por lo tanto rige, tiene efectos desde hace 20 meses. Bueno, el presidente decía, dato mata relato, y sí, y archivo también mata relato. ¿Qué ha pasado en estos 20 meses? ¿Dónde hemos visto un efecto contrario a los derechos de los trabajadores en la aplicación de este artículo? No lo hemos visto. De hecho, hace algunos días atrás vimos un episodio en el que un grupo de trabajadores de UTU ocuparon un lugar de UTU, desplazaron al director para impedir que otros trabajadores fueran a inscribirse y tomar sus horas docentes. El director llamó a la policía, vino la policía, no ejerció la fuerza, lo sacó de ese lugar, formó un cordón, nadie fue preso, formó un cordón, por detrás de ese cordón ingresaron decenas y decenas de trabajadores a inscribirse y del otro lado los que ocupaban protestaban y les gritaban desclasados, carneros y otras cosas que no voy a repetir, no a los policías. No, pues eso ya es a los trabajadores. Sí, pero eso es la LUC. Bien. Los que querían trabajar pudieron trabajar, los que querían protestar pudieron protestar. El derecho de cada uno se protegió. Bien. Eso es la LUC. Ahí tenemos un ejemplo que ilustra bastante lo que pretende este artículo según el senador Gandini. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero, bienvenido al debate. Yo creo que es muy interesante. Creo que el enfoque parte de un conjunto de premisas que son equivocadas. La primera es que el artículo no elimina la posibilidad de la ocupación. Eso niega o parece desconocer que el artículo tiene una reglamentación. La reglamentación está acá en el decreto 281/20, donde se impide la ocupación. Así la ocupación sea del total de los trabajadores, así se permite el ingreso a la empresa. O sea, la ley de la LUC no quedó en la LUC, avanzó con una reglamentación que las condiciones que la OIT planteó, acá tengo el texto expreso en la comisión, dejaron de respetarse. Entonces sí, el artículo lo que va es reglamenta por primera vez el derecho de huelga. La segunda premisa equivocada de la que parte los que defienden este cambio es que el trabajador que no quería hacer huelga no podía hacer huelga. Eso es falso. Es falso. Va a haber paro general el 8. El trabajador que quiere trabajar el paro general no puede trabajar en Uruguay. Sí, puede trabajar en Uruguay. Cuando existía una ocupación de un centro de trabajo, cuando esto se colocaba en mayor tensión. ¿Quién dirimía la solución entre esos dos derechos? La justicia. Acción de amparo y en horas se habilitaba la posibilidad de trabajar. Entonces, por primera vez se reglamenta el derecho de huelga partiendo de una información que por más que sea repetida es falsa. No es cierto que uno puede tener opinión. Decir, bueno, cuando se está peleando por salario, el trabajador que no acompaña a sus compañeros, la mejor o peor valoración. Pero no es cierto que en Uruguay esa posibilidad no existía. Y después parte de dos premisas que también son equivocadas, que son las siguientes. Los problemas del trabajo en el Uruguay, ¿los tienen los trabajadores que no están sindicalizados o los tienen los trabajadores que están sindicalizados? Bueno, cualquier estudio serio, sereno, nos va a llevar a que el grueso de los problemas laborales, los mayores incumplimientos en materia de aporte, el trabajo infantil, la violación de normativa en materia de salud laboral, el no pago en fecha, se sufre en los centros de trabajo donde no están organizados. Sin embargo, el abordaje de la LUC asume la acción sindical como una patología. Y la cuarta premisa que es equivocada es la siguiente. Reflexionemos, yo tengo acá una investigación de los últimos 10 años acerca de los conflictos en Uruguay. La conflictividad en Uruguay, no un tema puntual, sino un abordaje general. El grueso de los conflictos en Uruguay nace de incumplimientos patronales, de groseros incumplimientos patronales. O sea, cualquier estudio sereno va a encontrar que no se dio un conflicto por casualidad. El conflicto laboral se vino a dar producto de incumplimientos patronales. Y lo último, Victoria, parece importante, dato mata relato. ¿Qué pasó en el frigorífico Canelones cuando la huelga? ¿Es que se le permitió el ingreso al no huelguista o es que la empresa contrató trabajadores ajenos para sustituir los trabajadores que estaban defendiéndose de una rebaja salarial en medio de un año récord de exportación de carne? Eso es la LUC, ¿eh? ¿Qué pasó en Alonso y Alonso? Balsas, alguien muy referenciado desde el punto de vista proyecto de barrio privado al costado de la Tahona,
60 trabajadores despedidos sustituidos por otros trabajadores reclamaban la muerte de un compañero por incumplimientos protocolo COVID, evasión de aportes, y si los trabajadores detenían el ingreso de los trabajadores ajenos a la empresa, contratados en el marco de lo que la LUC establece para violentar el derecho de huelga, podían ir presos o despedidos, bueno, ya habían sido despedidos en algunos casos por notoria mala conducta. Entonces, la quinta premisa falsa es que las partes no regulan la huelga. ¿Cómo no van a regular la huelga? Miremos cada convenio colectivo y encuentran que de común acuerdo el sindicato y la empresa cuando negocia que por los temas que está negociado no va a haber conflicto mientras dure el convenio. Pero se autorregula la huelga. En este caso se regula sin negociación colectiva, por primera vez por ley, con efectos que parten de una mirada de desconfianza hacia los trabajadores y su organización. Es un pésimo camino el que elige la LUC. Bien. Gandini. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la LUC? Que tiene un artículo que lo que establece es la convivencia de 3 derechos fundamentales. El que quiere trabajar está protegido en trabajar, el que quiere hacer huelga puede hacer huelga y el director de la empresa puede entrar. ¿Qué tiene que ver? Además se plantea como si esto fuera una innovación de este gobierno. Llegó la derecha y vino a sacarle derechos a los trabajadores. Decreto de Tabaré Vázquez del 2006. Es largo. Dice en los considerandos, y que al mismo tiempo necesita disponer de un instrumento que le permita actuar ante ocupaciones en lugares de trabajo que por su extensión, más allá de lo razonable, comprometan gravemente la salud, la seguridad, la vida de las personas. Y después vino el de Mujica del 2010, el decreto 354, que dice, visto las recientes ocupaciones de edificios de la Administración Central, Intendencias Municipales, entes autónomos, etcétera, que los artículos 5 y 7 del decreto de Tabaré Vázquez, etcétera. Y entonces regula. Y por ahí dice, ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de dicha dependencia. Y después dice, si la conciliación no diera resultado, procederá a intimar la desocupación inmediata por los ocupantes bajo percibimiento del uso de la fuerza pública. Que por supuesto después Tabaré Vázquez usó. Porque lo que hemos visto hasta ahora, no hubo fuerza pública. Acabo de relatar un hecho que todos vimos. Hubo fuerza pública cuando Tabaré Vázquez desalojó el Codicen, las oficinas ahí en el centro de Montevideo. Está filmado, a palo duro, porque ocuparon una oficina pública. O sea, cuando la patronal es el Estado no permite que ocupen. Desalojaron la Torre de Antel igual y desalojaron la Suprema Corte de Justicia, sin violencia. Pero cuando la tuvieron que usar, aplicaron esto. Por eso digo que el archivo mata el relato. Yo no vi ahí al movimiento sindical rasgarse las vestiduras, no vi a ningún senador hacer huelga de hambre ni encadenarse en ningún lado. Se la bancaron porque era un decreto de la izquierda. ¿Sabe qué pasó con estos dos decretos? El 15 de octubre del 2020, el presidente de la República actual deróganse los decretos tales y cuales, derogó los dos. ¿Por qué los derogó? Porque ahora son ley, no son decreto, es el Parlamento, y porque está vigente la LUC, que sustituye muy claramente. Y la OIT se pronunció hasta por Zoom en la comisión, estando de acuerdo con este artículo, lo manifestó claro. Entonces, Andrade. No, es que no es cierto. Primero, Gandini recién ¿qué es lo que no es cierto? decía que reconocía la ocupación. Yo acá tengo el decreto que reglamenta prohibiendo la ocupación. Es leerlo, es comprensión Pero lectora. la prohibió Tabaré Vázquez. Si Gandini lo lee, no va a estar de acuerdo con lo que dijo en la primera intervención, que se reconocía la ocupación con la LUC. Al contrario, se prohíbe. A diferencia del decreto de Vázquez, que yo estuve en contra, en este caso se prohíbe para los públicos y también para los privados. Se extiende la prohibición. El decreto del 2006 viene a sustituir un decreto de la década del 60 que era mucho más negativo, pero en todas las situaciones voy a estar en contra de que por decreto se reglamente el derecho de huelga. Acá, ¿cómo se recorta el derecho de huelga? De esta forma. ¿Cómo no? A ver, trabajadores que estén en conflicto. Yo pongo el ejemplo de Citrus porque me tocó participar más de una vez. 3 meses sin cobrar. ¿Me entiende, Victoria? 3 meses sin cobrar el sueldo. ¿Qué medida tomaron? Hacer un piquete en la puerta de la fábrica, trancar la salida de camiones. Hoy eso, por la LUC que votó el senador Gandini, es ilegal y pueden ser todos los trabajadores despedidos por notoria mala conducta. ¿Cómo que no restringe? 468. ¿Cómo que no restringe los derechos laborales? O sea, la ocupación del centro de trabajo, que para la OIT, y tengo acá el texto, es parte del ejercicio del derecho de huelga. Nada tiene que ver el texto de la OIT
con el decreto reglamentario. Gandini se queda en la LUC y no va al decreto reglamentario que se firmó en octubre del año 2020, que nada tiene que ver con la LUC, va mucho más allá. O sea, el decreto establece que en una ocupación, aunque dejes entrar al no huelguista y dejes entrar a la empresa, estás desalojado igual. ¿En qué parte la OIT establece que ese es el mecanismo? En ninguna. Entonces, claramente, si bien en cuotas, la LUC una parte, el decreto otra, la orientación es restringir sin importar por qué. Porque lo más curioso es que no importa por qué es la ocupación, no importa si te deben 3 meses de sueldo, no importa si hubo una flagrante violación a los derechos laborales. La medida en sí está condenada, sin importar qué pasa del otro lado. Por eso digo que hay un sesgo que se complementa con el conjunto de las medidas, porque uno tiene que ver en qué contexto se aplica esto del recorte del derecho de huelga y la limitación del piquete de huelga como una forma de la defensa del derecho de los trabajadores, que para todos los abogados laboralistas es un derecho que viene a defender otros derechos. En un contexto de rebaja de salario, en un contexto donde se votan leyes en el Parlamento para que la empresa que incumple documentación se le baje a la mitad las multas, en ese contexto, no en otro contexto. Entonces sí, claramente tiene un sesgo de derecha que recorta derechos laborales. En una mirada que, repito, parte de la premisa que el problema de los trabajadores es cuando colectivamente reclaman. Y los problemas de los trabajadores, yo qué sé, lo tiene Judy, la compañera que tiene un riñón solo, trabajadora del comercio ahora, y esta semana fue echada por bajo rendimiento después de 16 años de trabajo, con un hijo con autismo. Esos son los problemas de los trabajadores, ¿no? Por bajo rendimiento, 16 años después, una cadena de supermercados muy poderosa, con aviones que presta y demás. Bien. O sea, ese es el centro de la cuestión, de decir, bueno, ¿qué mensajes da la LUC que el trabajador que reclama es un problema? En la fundamentación, ni hablar de recorrer la campaña. Ese es el mensaje que pretende dar la LUC. El problema horrible de la señora Judith lo va a resolver si se deroga la LUC. No, no tiene nada que ver con la LUC. Es otra cosa. O sea, a la LUC le cargan cosas que no tiene. Bueno, pero habla de un contexto el senador Andrade. Y el contexto no es el texto. Las leyes son las leyes, son el texto. ¿Puedo hacer una pregunta, Jorge? No, después. Dale. Hablaste de 5 minutos. Déjame desarrollar. Sí, después. corresponde. El texto es clarísimo y dice que el que quiere hacer huelga puede hacer huelga y se lo va a proteger, y el que quiere trabajar puede trabajar. Si hay una ocupación... ¿Pero ocupar puede? Y si la ocupación no le permite trabajar al otro, no puede. No, La de- según el puede. senador La de Andrade, UTU, no la de puede en ningún UTU. caso. Miremos la reglamentación, en ningún caso puede. Ninguna ocupación está hecha para que otros vayan a trabajar. O alguien se imagina que pueden ocupar un liceo y hay unos docentes que ocupados el liceo pueden dar clase y los chiquilines pueden entrar al lado. Obviamente, la ocupación, aceptemos, es una extensión del derecho de huelga, pero que no permite que otros ejerzan su derecho al trabajo. El piquete, vamos a hablar de piquete, que es otra cosa. No dice que es ilícito ni ilegal, dice es ilegítimo el piquete que impide la libre circulación de personas, bienes o servicios. Eso es lo que dice el artículo. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho a protestar, lo que no tiene derecho es a impedir que otros circulen libremente. Usted está enojado porque hace 3 días, porque digo, el piquete no lo usan los sindicatos mayoritariamente, ¿eh? Lo que yo he visto mayoritariamente son gente enojada en un barrio, por lo que sea. Entonces, se enojaron porque hace 3 días que no tienen luz y queman 5 cubiertas en Camino Maldonado. ¿Tienen derecho? Y tienen derecho, están enojadísimos. Lo que pasa es que también tiene derecho la señora que va por el ómnibus a buscar a su hijo a la escuela. O los trabajadores que no quieren llegar tarde para que le descuenten el día. Entonces, queme las cubiertas en la banquina, ponga parlante, pasacalle, reparta volante, póngase en el semáforo, haga lo que quiera. Lo que usted no puede es sobrepasar el derecho de otros. ¿Quién han usado los piquetes? Empresarios. Fleteros en la planta de La Teja. Feriantes en el ingreso a la UAM a las 5 de la mañana. Kilómetros de colas de camiones. Conflictos. Entonces, como no se puedan resolver, impiden que otro trabaje. Bueno, eso se terminó. ¿Lo vimos por televisión? Lo vimos. Unos trabajadores se sentaron en el acceso al puerto de Montevideo para impedir que los camiones ingresaran, que hicieron colas por los accesos. ¿Vino la policía? Vino el ministro de Trabajo, le dijo que se fueran, no pudieron. Vino la policía, le dijo que se fueran, no lo hicieron. Y la policía los retiró amablemente, los puso al costado y los trabajadores que iban en los camiones, porque también son trabajadores, pudieron pasar. Y los que estaban para descargar pudieron laburar. Y todos los que estaban sentados no fueron presos, siguieron al costado protestando. Eso es la LUC. Cada uno ejerce sus derechos. No puede ser que 20 impintan el derecho de 1000. Eso está mal. El senador Gandini preguntaba,
la LUC le cambia el destino a Judith, con el ejemplo que Sí, daba. sí, yo creo que sí, porque, a ver. a ver, Pero también yo le repregunto. lo colocaba recién, El piquete, ¿resuelve el problema de un sindicato puntual enfrentado al Voy a poner patronal? ejemplos. ¿O van a seguir teniendo el mismo problema? Hace unos años me tocó atender una situación de la forestación. Una compañera que perdió un dedo en un siniestro. ¿Sabes qué hacían las empresas forestales? Porque hay gente que habla de lo laboral sin conocer la mínima, ¿no? La mínima. O sea, en la plataforma laboral de las avícolas, ¿sabés que estaba en el punto 1? No trabajemos entre las ratas que nos muerden. Que nos muerden. Esa era la condición laboral. ¿Sabes cuál era el punto 1 de las compañeras del vivero de Guichón? Basta de insultos mientras trabajamos. Ese era el punto 1. Hay gente que desconoce cuál es la condición laboral de la que se parte. Pero el piquete, te puedo poner ejemplos. Una trabajadora la sancionan, está el acta en el ministerio, la puedo traer, documentar, porque pierde un dedo. ¿Qué hacía la empresa forestal? Estas que van después al Parlamento y dicen, mirá qué pocos accidentes que tenemos. Cada trabajador que se accidentaba, después lo sancionaba. Entonces, ¿qué hacían los compañeros cuando tenían un accidente de trabajo? No denunciaban el accidente e iban a la mutualista. ¿Me explico? Esta trabajadora la sanciona, pero claro, había perdido un dedo, le habían amputado un dedo. Entonces, cuando vuelve, los compañeros se solidarizan. La empresa decidió darle la máxima sanción, 14 días. Hicieron un piquete en la entrada. Yo participé del piquete. Hoy estaría haciendo un acto ilegal que tendría que ser detenido por la policía según la ley que votó Gandini. Es lo que dice. Preso, la puedo tranquilo. redactar. Te pueden llevar detenido. Ahora, esos trabajadores que hicieron un piquete para defender a la compañera a la que se le levantó la sanción, hoy podrían ser todos despedidos por notoria mala conducta. Eso es la LUC. Eso no es la LUC. Sí, claro, la LUC. ¿En qué artículo? A ver. La LUC establece que ese ¿Qué piquete artículo? es ilegal. ¿Qué artículo ese dice piquete eso? es ilegal. Bueno, léeme claro, el el piquete artículo. es ilegal. No hay duda. No, dice Sí, ilegítimo. el piquete es Decime qué artículo lo van a echar por eso. ilegítimo y tiene que la ¿En fuerza qué pública actuar. artículo? Ni Sí, pero ¿dónde lo ni echan? siquiera un juez. Sí, es mala conducta. Cometiste un acto No, porque ilegítimo, está fuera de la notoria mala empresa. conducta. ¿Cómo No va hay a ser? duda. Sí, ¿Está sí, fuera de la empresa? en la puerta de la empresa trancando No. la entrada. No hay duda. No, Entonces, no lo que, fuerce la ley. lo que No genera es es esa así. condición. Pero A no ver, le mientas a la Andrade, gente, no, no le Andrade. miento. No, le mientas bajemos a tierra esta discusión. Léemelo. Mientas a la gente, tengo acá. Léemelo. La prohibición Claro. de los piquetes está en el artículo 468, pero en un Prohíbe contexto los piquetes determinado. de Sí. legítimo y fuerza pública. Entonces, estos ¿dónde? trabajadores que iban a defender a la compañera, no pueden defender a la compañera. ¿Dónde Luego dice? decís, ¿Lograron algo con ese sí, piquete? se reintegró y hubo un acta en el ministerio donde la compañera se le levantó la sanción después de hacer gestiones. En general es lo que pasa, ¿Pero ¿no? fue gracias al piquete? Sí, claro, a la acción sindical. claro. O sea, lo que no tengo dudas, Victoria, es que si no había acción sindical en solidaridad, esa compañera estaba sancionada. Vamos a hacer Lo la que no primera tengo pausa, dudas después me cuentan las dudas. es que si o hay Andrade, alguna o posibilidad de las esta que no compañera de tienen. reintegrarla, tiene que ver con que los compañeros están denunciando esta situación, ¿no? Tengo Una que empresa muy respetar los poderosa. tiempos del vivo. Tenemos que hacer la primera pausa. Buen round para empezar. No puedo, perdóneme, Gandini. A la vuelta le prometo. Ya venimos. Anterior. ¿Qué quería agregar? Solo iba a releer el artículo 468 de la LUC, que es de lo que estamos hablando. Es lo que se somete a consideración del pueblo. Es lo que la gente tiene que mantener o derogar. Es lo que nosotros defendemos porque llegamos para cambiar algunas prácticas abusivas, en muchísimos casos, que perjudican la libertad de otros. Dice, piquetes que impidan la libre circulación. Ese es su título. Declárase ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. O sea, no estamos hablando de una empresa privada, son espacios públicos, la plaza, la avenida, la ruta, o espacios privados, pero de uso público, la entrada al puerto. Ahí son ilegítimos. Yo no puedo entender que por este piquete, por este artículo, una empresa vaya a despedir por mala conducta a alguien que fuera de la empresa cortó la calle. La verdad, no es así. Si sucede así, será por otras normas que tendremos que estudiar. Pero no se puede forzar lo que aquí dice. Lo que aquí dice es que nosotros nos habíamos comprometido con proteger la libertad de todos y el que circula, que tiene un derecho a la circulación consagrado en su libertad por la Constitución, no puede ser impedido por el derecho a protestar de otros. O sea que puede protestar, lo que no puede es impedirme a mí la libertad de circular. O a un camión que lleva garrafas, o a una ambulancia, o a un ómnibus que transporta pasajeros. Se terminó, eso no se puede hacer más. Todo lo otro es forzar ideológicamente en esa idea de la lucha de clases de buenos y malos, una visión que nosotros no compartimos y que, como le describía, en la práctica no se ha dado en aplicación de la LUC. Puede darse por otras razones, pero no en la aplicación de la LUC. Andrade. Yo voy a leer algún párrafo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la protesta.
y parte de lo que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, reconoce que en algunas ocasiones el ejercicio de este derecho distorsiona la rutina de funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes concentraciones urbanas, y que inclusive pueda llegar molestias en efecto al ejercicio de otros derechos que merecen la protección, garantía estatal, como por ejemplo, derecho a la libre circulación. Sin embargo, este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios, y que deben encontrar espacios y canales mediante los cuales expresarse. Recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la prohibición sea la excepción y no la regla. Es evidente que si hay una salida de una ambulancia, de una refinería, una ruta nacional, es evidente, pero no puede ser la regla. O sea, si hay un grupo de estudiantes que está movilizado enfrente al liceo y en su movilización corta el tránsito, y ese tránsito no corta ninguna avenida central, hay que dejar que ejerzan esa movilización y no convocar a la fuerza pública, que es lo que establece a texto expreso la ley de urgente consideración. Segundo, el papel de los sindicatos es el acuerdo. Yo creo que ni Gandini ni nadie me va a enseñar eso a mí, ¿no? De hecho, difícilmente haya dirigente que tenga firmado más acuerdos laborales para distintos tipos de cosas, arreglo odontológico, fondo de vivienda, llevar teatro a los barrios, inclusión de gurises del CIRPA, inclusión de personas con discapacidad, entre empresarios y trabajadores. El papel del sindicato es el acuerdo. Ahora, ¿cuánto puede acordar el sindicato si le entramos a restringir una parte del triángulo en el que se apoya el derecho laboral? Sindicato, negociación colectiva y derecho de huelga. Y en el ejercicio práctico, porque no me han contestado, el ejercicio práctico ha sido empresas sustituyendo a trabajadores huelguistas por trabajadores ajenos a la empresa, para imponer una rebaja salarial en medio de un crecimiento exponencial de la venta de carne, ¿eh? El Grupo Minerva no lo hace en medio de una crisis. En ese contexto rebajaron los salarios a los trabajadores del frigorífico Canelones. Bueno, ¿está en la práctica de la ley de urgente consideración? ¿Tenían posibilidad de los trabajadores de hacer un piquete y frenar el ingreso de los trabajadores que venían a romper su huelga? No, no, porque iban a ser dispersados por la policía. No lo tenían. Y eso es a partir de la LUC. En otro escenario no hay duda. ¿Que te sustituyen por trabajadores ajenos? Y sí, haría una manifestación en contra. Porque no se pone del otro lado, y sobre eso no he encontrado respuesta y me gustaría que se discuta, que el grueso, más del 90% de los conflictos laborales nacen incumplimientos patronales, no nacen que hay sindicatos locos. Cuando hay un conflicto que está mal gestado, es el que tiene más prensa. Pero por al lado de este vas a encontrar 50, donde lo que tenés es una práctica de abuso. Y el sindicato te sirve para defenderte del abuso. Y restringir el derecho de huelga es una forma de restringir el sindicato y la posibilidad de defensa colectiva de los trabajadores. Bien, me gustaría que empiecen a preguntar a los panelistas sobre esta temática en general. Los han escuchado los dos. Algunos puntos en los que sí hay argumentación a favor o en contra concreta, y después hay áreas donde es más una cuestión también de percepciones, interpretaciones o ideologías, ¿no? Sí, por una cuestión de formato voy a tratar de formular una pregunta que pueda ser respondida por los dos senadores. Y vuelvo al artículo 392 y los tres derechos que pretende preservar: el derecho a la huelga, el derecho al ingreso de los no huelguistas y el derecho a que los directivos de la empresa puedan ingresar al lugar. Se ha mencionado acá que esos derechos ya existían pre-LUC. La pregunta entonces, en este caso para el senador Gandini, es ¿por qué entonces se incluye este artículo 392 en la LUC? Y a la vez, y esta es la pregunta para el senador Andrade, si hasta ahora se convivió con ese articulado previo a la LUC, ¿por qué entonces se pretende derogar el 392? Esos tres derechos existen consagrados en la Constitución como derechos generales. Sin embargo, muchas veces entran en conflicto en su aplicación real. De hecho, el artículo 57 dice: declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Es decir, la Constitución dice que es la ley la que lo tiene que reglamentar. Y lo que establece la LUC es un reglamento, no por decreto, como se hizo en los gobiernos anteriores. La LUC lo que dice es que se garantiza el derecho a la huelga pacífica y el derecho a los no huelguistas a trabajar, y a los directores o dueños a ingresar a la empresa, para que cada uno esté protegido en su derecho que la Constitución le consagra: el goce al derecho al trabajo y el goce al derecho de propiedad. Es eso, no tiene mucho más misterio. Por lo tanto, algunas prácticas que hemos visto donde un grupo de trabajadores mete una máquina atrás del portón, no necesariamente son la mayoría, y dice acá no entra más nadie, y eso no se puede hacer más, ya está. Todo lo demás no es culpa de la LUC, habrá otras cosas, será parte de la vida, será parte que tendremos que reglamentarlo, capaz que sí.
Pero lo que dice la LUC es, usted no puede pasarle por arriba el derecho al trabajo que tiene un trabajador que no quiere hacer la huelga y que quiere entrar a trabajar. Y si usted pone la máquina atrás del portón, no va a poder entrar a trabajar. ¿Los trabajadores perdieron derechos? No, yo creo que ganaron derechos. Algunos sindicalistas perdieron poder, eso sí es verdad, pero para eso llegamos nosotros, para cambiar algunas cosas, algunas reglas de juego que no le den a unos el poder de actuar sobre la vida de otros. El que tiene derecho a trabajar y quiere ir a trabajar todos los días, con la LUC está protegido. Y el que quiere hacer huelga, también se la vamos a garantizar. Dice eso, está garantizado el derecho a la huelga pacífica, porque creo que nadie reivindica la huelga violenta. Bien. Había una pregunta para Andrade. Yo voy a leer contestar con un fragmento del Instituto de Derecho al Trabajo, que cuando fue a comisión, que coloca: resulta cuestionable que en la reglamentación de un derecho humano de carácter fundamental, reconocido por la Constitución de la República y una serie de instrumentos jurídicos internacionales de la más alta jerarquía, declaraciones, pactos, tratados y convenciones, se lo coloque al mismo nivel de la facultad del empleador a ingresar a la empresa. Lo que resulta incomprensible en el caso de la ocupación, dado que la finalidad misma, y en tanto sea pacífica, es evitar que el empleador siga en las actividades. Sigue el Instituto de Derecho al Trabajo. Y un supuesto derecho a los no huelguistas a seguir trabajando, lo que en buen romance es otorgar patente de corso para la utilización de rompehuelgas, trabajadores ajenos a la empresa. Esto que alertaba el Instituto de Derecho al Trabajo de la UDELAR cuando se discutió, es lo que ha pasado en un montón de lugares. Entonces, lo que tenemos que reflexionar, que creo que es el centro de la discusión, es: ¿dónde está el centro del problema del trabajo? ¿Es que son los abusos de los trabajadores a los empresarios, que es lo único que he escuchado acá? ¿O es que en general lo que hay son abusos de los empresarios al trabajador? ¿Es que no hay presión de los empresarios a la hora de trabajar un día de paro? ¿Nadie conoce en Uruguay trabajadores que se hacen paro son despedidos? ¿O que se hacen paro son sancionados? ¿O que se hacen paro? Nadie conoce. Y se habla de la presión sindical en un país donde en áreas enteras del país no se puede hablar de sindicato aún hoy, en el siglo XXI, porque terminás despedido al otro día. O sea, en un contexto donde lo que hay que promover es acuerdo, diálogo, negociación, tenemos una norma que enfoca como que el problema es el trabajador cuando reclama. Y este es un concepto profundamente equivocado. No dice eso. Dice que cada uno tiene un derecho que la Constitución le consagra y lo que hay que hacer es defender el derecho de cada uno. ¿Me dejas una cosita? Y si pasan otras cosas, no hay que echarle las culpas a la LUC. No es culpa de la LUC si se deroga la LUC. Si se deroga, no van a despedir a nadie más injustamente. Sigue insistiendo Jorge con un tema que es falso. El trabajador que quería trabajar un día de paro iba a trabajar el día de paro. No entraba, y si había una estaba ocupado. Y si había una ocupación... ¿Fuiste a Friopan? ¿Viste lo que pasó? Y si había una ocupación, quien dirimía el problema era la justicia. El cambio que coloca la LUC. ¿Qué pasó con Friopan? Es que no hay una acción de amparo ante la justicia. Te puedo nombrar por Friopan 50. Si me contestás alguna de las 50, te contesto de Friopan. Pero Friopan la conocemos todos. ¿Dónde estuvo la justicia? Sí, claro, porque tuvo más prensa. O sea, Friopan... ¿Qué te parece? Friopan tiene más prensa. ¿Por qué la justicia tiene más no prensa actuó? Que la presión de los trabajadores migrantes, que un día se los juntó una asamblea a la empresa acá en UPM y le dijo: o entran a trabajar o todos están deportados mañana. Sobre eso no escuché ni a Gandini ni a nadie. No conozco el tema. O sea, claro, no conocen. No conozco el tema. tema. Los No sé, trabajadores de la capaz que ustedes lo forestación conocen. de Tranqueras, que hoy cobran 10 jornales por mes a la caja, que trabajan 22, no son preocupación de nadie. Los trabajadores del arroz que lo fumigan mientras cosecha no es preocupación de Gandini ni de nadie. ¿Pero cómo no? ¿Pero qué tiene que ver con la LUC? De Friopan de hace 6 años. ¿Pero qué tiene que ver con la LUC? Es el único conflicto que pueden colocar arriba de la mesa. Ahora, lo que digo Pero es que... vos querés derogar un sistema, no Victoria, una ley. jurídicamente, el trabajador que quería trabajar un día de paro, aunque hubiera ocupación, que ahora prohibieron, Sí. lo que hacía era ir a un juez y el juez establecía en horas si la demanda era correcta. Y no hay un solo caso pasó con el dueño de Friopan? que se haya ¿Cuánto? trancado la acción de amparo de un trabajador. ¿Y Friopan? Ni un solo caso. No hay acción de amparo. Acción de amparo... Ahora, el que dirime no es la justicia, es la policía. Es un cambio regresivo en términos democráticos. A ver, Valeria Ripoll. No, yo creo que el debate ha sido clarísimo en cuanto a este tema, pero hay una parte en realidad que me preocupa poner arriba de la mesa, que tiene que ver con esto de que se plantea aquí que la LUC lo que hace es equiparar derechos, digamos, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados y en este caso también a los empresarios. Y se ve la ocupación solamente al momento quizá de un conflicto sindical o una medida puntual sindical que lleva a la ocupación. En realidad a mí la duda que me surge es cuando en realidad la ocupación que pasa en muchísimas oportunidades, lo que evita es que las patronales, por ejemplo, vacíen la empresa, saquen las máquinas, se vayan del país, que le ha pasado mucho en Uruguay, y hay grandes empresas que lo han hecho, y en realidad la ocupación
viene a asegurar la posibilidad de los trabajadores de cobrar créditos laborales, por ejemplo. Entonces, en realidad, en esto de equiparar o buscar equiparar derechos, mi consulta es si esto en realidad no beneficia directamente o le da mayor preponderancia a los derechos de los empresarios, en este caso de poder resguardarse, y en realidad elimina la posibilidad de los trabajadores, en este caso cuando la ocupación se da con este carácter, ¿no? Bien, Lo que establece la LUC es que si hay un trabajador que quiere trabajar, puede entrar a trabajar. Y si el empresario o el dueño quiere entrar a la empresa, puede entrar a la empresa. Nada más. Y los huelguistas pueden hacer huelga. Lo dice acá. O sea, quieren proteger eso, lo van a poder proteger. No le pueden pedir al empresario que entre a sacar sus papeles, que entre a seguir dirigiendo la empresa. En esas hipótesis de que está vaciando la empresa, o mejor dicho, se fue, dejó todo tirado y los trabajadores quieren proteger, no hay trabajadores que quieran entrar a trabajar porque la empresa cerró. No se da eso, no está pensado para eso. Está pensado para dirimir un conflicto de derechos que habitualmente puede darse. Sindicalizados o no, no importa si son sindicalizados. Puede haber trabajadores sindicalizados que no están de acuerdo con el conflicto y quieren entrar a trabajar. Pasa, y pasa habitualmente, pero no pueden, porque la empresa puede estar ocupada, entonces no puede entrar a trabajar. ¿Quiere trabajar? Lo vamos a proteger en ese derecho. ¿Quiere hacer huelga? Haga huelga. ¿Quiere entrar a la empresa? Dueño, administrador, va a entrar. Lo acabo de detallar en un ejemplo que fue el de la UTU. Los que querían entrar a inscribirse entraron, los que querían seguir protestando dijeron de todo y protestaban, y el director estaba dentro del establecimiento. Cuando ocuparon, el director quedó afuera y los que querían trabajar no pudieron entrar. 20 le cercenaban el derecho al trabajo a cientos que tenían que inscribirse ese día. Es para eso, yo qué sé, todo lo otro es forzar, tironear, traer cosas que no pertenecen a la LUC, que si están mal, les puedo asegurar que si derogan la LUC van a seguir estando mal, no van a cambiar, vamos a tener que cambiar otras cosas. Andrade. A mí me tocó participar de cientos de conflictos laborales y en realidad la ocupación es excepcional. Yo recuerdo en el 93, pero por razones de extrema urgencia, ahí en medio de un planteo de rebaja salarial grosera, en medio del crecimiento económico de la construcción, y de ahí para acá no hubo más medidas de decir la ocupación como forma del ejercicio del derecho de huelga. ¿Y entonces por qué genera tanta riqueza? Y en particular, claro, pero ¿sabes qué pasa, Victoria? Lo que yo sí sé es que cuando voy a negociar con las cámaras, una es la fuerza que tengo para negociar si tengo la más amplia libertad sindical de este lado para tomar medidas, y otra si las tengo restringidas, y si hay medidas que no puedo tomar. Entonces, si hay un empresario que me tiene trabajando abajo un puente, ¿viste? Y sabe que si empieza una huelga no me puedo quedar en el puente ocupando el puente, la posibilidad de que tenga trabajadores al otro día sustituyéndome paga 0,20. El que nunca dirigió esto no tiene ni idea. A los que conocemos algo del paño en la tierra, de lo que es la relación laboral en concreto, sabemos la importancia que tiene en algunas circunstancias que tenés esa posibilidad. Si radicalizan el conflicto, si del otro lado van por despidos, si van por medidas, vos tenés una última alternativa, que es la ocupación, que repito, no se usa casi nunca. En obra última 2013, recuerdo. ¿Sabes por qué fuimos a la ocupación? Porque se nos murió un compañero que habíamos denunciado 4 veces que estaban trabajando en condiciones irregulares. 4 veces, ¿eh? Y después lo tuvimos que enterrar, Andrés Sucre. Y a partir de ahí logramos al año que en todas las obras de la construcción del país, porque a mí te parece que el conflicto no es fuente de derecho, ¿no? Que los conflictos no ganan nada. En todas las obras del país logramos que el delegado de seguridad, cuando ve una situación irregular, puede clausurar la obra y esa clausura no la levanta a nadie que no sea la inspección de trabajo. Los accidentes laborales bajaron a la mitad en la construcción después de ese decreto, que nació, ¿sabes dónde? En una ocupación de un centro de trabajo, en Montes de Plata, en el año 2013. O sea, muchas veces los que opinan sobre esto lo hacen a partir de algún conflicto muy mal promocionado, pero no de entender el conjunto de las relaciones laborales y cómo opera una medida de estas en el conjunto de las relaciones laborales. Es una invitación a que los peores empresarios ganen espacio y promuevan prácticas de abuso. Yo no tengo duda de esto. Hace 2 años que está la LUC. Vamos. ¿Dónde? Sigo mencionando casos. Trabajadores de la pesca acá en el puerto de Capurro. Puedo seguir mencionando casos de lo que pasó en este año y medio desde que se votó la ley de urgente consideración. Sí, claro. En este caso, trabajadores que fueron a reclamar que había la empresa contratado gente sin tarjeta de embarque, una cosa ilegal, fueron al Parlamento, lo sacó la policía de la entrada. Y lo que estaban reclamando es que había una ilegalidad dentro. Aplicó la LUC, Piquete no.
Piquete, Y no. lo que estaban reclamando es, la empresa está cometiendo una ilegalidad. Y ¿Me fueron explico? al Parlamento y hicieron lo que tenían que hacer. Sí, después hubo otro conflicto adentro, largo de la obra, de la construcción, que logró regularizar. El conflicto logró regularizar, ¿eh? No el Parlamento. El conflicto. ¿No? O sea, muchas veces no nos damos cuenta que es un derecho Con que look viene, o sin look. que, viene, Eso es otra que cosa. viene a defender otros derechos. Eso es En otra este cosa. caso se elige un camino sin negociación colectiva. ¿Cómo que los sindicatos no reglamentáramos de manera voluntaria el derecho de huelga? Cuando Bien. vamos a negociar, firmamos, sí. Mira, ¿sabes qué pasa en la construcción, Victoria? Si Tenemos que ir cerrando, pero, Andrade, chiquito, este una tema, empresa y porque un no nos da sindicato tiempo para tienen un seguridad, conflicto, ¿eh? alcanza Parece con que que una de viene las bravo, partes pida negociación para que se levanten todas las medidas, mientras hay negociación, todas, de un lado y de otro. Bien, ¿Cómo no se va a regular? Gandini, ¿qué tiene que ver la negociación colectiva con este artículo puntual que Nada. se quiere ¿Qué derogar? tiene que ver? Nada. La negociación colectiva, los convenios van por otro lado. Lo que tiene que ver es, si hay una ocupación, no puede impedir que el que quiere trabajar entre a trabajar y el empresario entre a trabajar, o el director del liceo. ¿Puede el o no gerente de la puede, de empresa. alguna manera, darle más libertad o cintura a los malos empresarios? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si hay cosas que tenemos que corregir en ese sentido, y parece que los malos empresarios acá son la mayoría, habrá que corregirla por otro lado, pero no es derogando la LUC. ¿O va a dejar de haber malos empresarios si derogamos el artículo 392? No hay más malos empresarios. No se abusan más. No lo sacan de abajo del puente. Yo puedo leer acá, Cambiemos, Victoria, lo de la cambiemos por negociación favor, Erich, que colectiva. creo que se Parte de las escuchó cosas que suficiente cuestionan- sobre esto. Por favor, senador Andrade, Pero vamos a cambiar de eje. Creo que escuchamos suficiente las miradas de uno y otro lado. Vamos a pasar a seguridad pública, otro gran tema que ha generado muchísimo debate, muchísimas polémicas. Y con este mismo ejercicio, ¿no? De a veces poner mucha interpretación a un texto. Muchas veces desde la información más absoluta, otras veces desde la subjetividad, y bueno, y ahí es donde a veces no nos terminamos de entender. ¿Que es válido que haya miradas distintas? Por supuesto que sí, para algo va a haber un referéndum, pero por lo menos para entender a fondo cada mirada, y ese es el sentido de este debate. Los artículos, que son en total 31, ¿no? 33 en seguridad pública que se quieren derogar, que tienen que ver con varios aspectos de lo que es la seguridad pública. Están los que tienen que ver con la actuación policial, con el aumento de penas, los estupefacientes, el registro de adolescentes, hay varias áreas, ¿no? En definitiva, estos artículos mejoran la seguridad pública. ¿De qué manera la mejoran? Si los quitamos, atentamos contra derechos de ciudadanos, de dejarlos, se atenta o se pierden garantías de los ciudadanos comunes, de los delincuentes. Debería arrancar Andrade en esta oportunidad porque arrancó Gandini en el de laboral. Bueno, este es un tema apasionante. Yo creo que es un tema en el que elegimos no escuchar a los especialistas. O sea, el comisionado de cárceles presentó un informe larguísimo, muy fundamentado, que defendía una premisa. Más gente presa, más tiempo, no es igual a más seguridad. No hay país del mundo que pueda sostener este resultado. Al contrario, los países con menos niveles de delincuencia son países que tienen 60, 70 personas presas, privadas de libertad, cada 100.000 habitantes. Uruguay hoy precisaría unas 8 o 9 cárceles más de 500 personas para la proyección que hace el ministro Heber, de 19.000 personas a 21.000. 19.000 hace el comisionado de cárceles, 21.000 personas privadas de libertad es lo que coloca Petit. O sea, están en un margen de crecimiento de población privada de libertad, es exponencial. No hay sistema carcelario en el mundo con esa relación. Uruguay, 400 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes y creciendo, los más altos de América Latina, que no termine teniendo un sistema penitenciario. Yo sé que Gandini lo sabe porque reconozco que es un legislador estudioso, que tenga los datos que cayeron, veníamos mal, pero cayeron en picada, en hacinamiento carcelario. Apenas un 11% de la población privada de libertad está en condiciones de rehabilitación. Un 89% está o en condiciones inhumanas y degradantes o en márgenes entre medio. Esto nos ha llevado a situaciones tales como año récord en muertes en las cárceles. Yo tengo acá algunos testimonios de la cátedra forense que trabaja en cárceles que demuestran lo dramático de la situación. Entonces tomamos un conjunto de medidas que terminan haciendo implosionar el sistema carcelario, en algunos casos con lo de la dosificación de la pena que nos dice por unanimidad la cátedra de Derecho Penal y Criminología es tan evidente. O sea, cualquier comercialización de estupefaciente,
la mínima pena. Un adolescente que le vendió 2 porros a un amigo en su casa tiene 4 años de cárcel como mínimo. El homicidio intencional en Uruguay tiene 2 años de cárcel como mínimo. ¿Me explico? Cuando nos dicen, a ver, acá lo que generaron es una desproporción del punto de vista de la dosimetría penal. No se puede tomar de esta manera la unanimidad de la Cátedra de Derecho Penal en asambleas numerosísimas, con integrantes destacadísimos del Partido Nacional y el Partido Colorado. Esto se dijo en la versión taquigráfica, lo puedo leer acá. Votaron en contra, dijeron no, por este camino no. ¿Pero qué resultado tenemos? Resultado de año en el que se duplica la cantidad de muertes en las cárceles, año récord. El año pasado, año récord en suicidios. El crecimiento exponencial de mujeres presas con hijos es fundamentalmente dado por delitos no violentos vinculados a drogas. Y tenemos que preguntarnos si ese es el abordaje y si es un abordaje con estas penas. Y un conjunto de medidas para el procedimiento policial. Después me va a tomar un tiempo en la segunda intervención sobre el tema de los delitos, de qué pasó con los delitos, me parece bien interesante. Si te iban a registrar a ti, Victoria, en la calle, sí, o tu vehículo, el policía te lo podía hacer por orden del fiscal o dando cuenta de manera inmediata al fiscal, ¿no? O sea, te podían registrar, pero vos tenías, o a tu hijo. Tenías una garantía que cuando registraran a tu hijo en la calle sabías que había o orden del fiscal o tenía que dar cuenta, en este caso, de manera inmediata, no 2 horas, inmediata en el caso de registro. ¿Qué establece el cambio de la LUC? 4 horas para avisar. ¿Qué nos dijeron todos los especialistas? El alto comisionado de Naciones Unidas, Jan Jarab, insospechado de vínculo con el Frente Amplio, insospechado de vínculo con el movimiento sindical, sostiene este tipo de normativa genera impunidad, violencia institucional y hasta tortura. Bueno, estas horas vimos algún video que a todos nos debe haber impactado, ¿no? De cómo respondía la policía ante una persona que fue multada. Pero hay 86 denuncias y el lunes se presentan 100 de la Institución de Derechos Humanos de lesiones por procedimientos policiales. De este diario del lunes nos avisaron los especialistas antes. Bien. Senador Gantini. Bueno, yo creo que una de las razones fundamentales de la LUC es este cambio en seguridad. Creo en realidad, lo que acabamos de escuchar lo confirma, hay la descripción de un modelo fracasado de seguridad. Yo creo que en buena medida el Frente Amplio perdió las elecciones pasadas por el hartazgo de la gente de vivir con miedo. Cada año el Ministerio del Interior superaba su propio récord en materia de crecimiento delictivo. Prometía que iba a haber menos y le ganaba al año anterior en rapiñas, en homicidios, en hurtos, en abigeato, en violencia doméstica. Lo que tenemos desde el 1 de marzo, cuando asume el nuevo gobierno y cuando asume al frente del Ministerio Jorge Larrañaga y cambia la actitud y cambia el mando y dialoga con el mando y respalda a la policía, es que pararon de crecer. Y luego con la LUC, con herramientas nuevas, comenzaron a bajar los delitos y estos son datos objetivos. El observatorio, el mismo observatorio que usaba el Frente Amplio con lo mismo personal, dice que han bajado, puedo leerlo, lo leeré después, 23% menos los homicidios, 19 las rapiñas, 19,9 el hurto, etcétera, el abigeato casi 50%, 2019, no tomemos el 20, que se puede decir es un año especial, pero 2019-2021 hay una rebaja objetiva. Hay un combate al narcotráfico, es el gran flagelo, el crecimiento del narcotráfico y particularmente del narcomenudeo genera no solo delitos vinculados al narcotráfico, sino otros delitos comunes para poder consumir y otros delitos que tienen que ver con el enfrentamiento del crimen organizado para el dominio y el control de zonas de comercio y de venta de drogas, particularmente de pasta base, y se han generado una serie de procedimientos policiales que se han habilitado que en 20 meses no tenemos denuncias de que hayan generado demasiados problemas, como el pedir la cédula, la credencial, la libreta de chofer o cualquier otro documento que permita que la persona se identifique. Tenemos en este tiempo hecho, a ver si lo tengo a mano, tenemos una cantidad imponente, acá lo tengo, 895.682 actuaciones, repito, casi 900.000 actuaciones, donde la policía para y pide documentos, vehículos o personas. De esos se detectaron 834 personas que estaban requeridas por la justicia. Entre ellos había un asesino de una policía, entre ellos estuvo el revólver del jugador de fútbol. Es decir, había 834 personas que circulaban con requerimiento policial. ¿Cómo se encontraron con esos procedimientos? 900.000
¿Dónde hay denuncia de que esto es una racia? De que la gente va presa por 4 horas. No lo tenemos y creo que lo podemos Instituto de exhibir. Derechos Humanos, pero todavía No, pero a ver. no han dicho si son ciertas, No importa. ciertas. A ver, nosotros escuchamos a todos los técnicos, pero tenemos que gobernar y llegamos para cambiar estas cosas. Y las estamos cambiando. Y acá no estamos violentando las garantías ni los derechos de nadie, porque lo demuestra. Ahora, que hay abuso policial, y hay. Y antes no había. Y sí, tengo acá, me traje por las dudas, una docena en los gobiernos anteriores. ¿Y qué tiene que ver eso? Siempre hay algún policía, como algún político, como algún periodista o algún sindicalista que se va de sus obligaciones, que se excede, que está mal. Yo vi el video de hoy y lo repudio absolutamente. No tiene ningún justificativo ese policía. Ojalá pague, y pague caro por ese golpe que les pega o esos golpes que le pega a un muchacho que le discute una multa. No tiene ningún justificativo. Eso está mal, pero no es la LUC, es la naturaleza humana. Porque si yo le digo que hubo 900.000 casos, hubo 35.000 detenciones en el 2020, 36.000 detenciones en el 2021. Y bueno, si hubo 10, 20, 30 acusaciones de abuso policial, bueno, bien. Ahora, hay 86 acusaciones de los defensores de oficio. Bueno, bien. Al Ministerio del Interior no llegó ninguna, ¿eh? Ninguna. A nosotros, yo lo pedí por la prensa, bueno, que me digan, porque si hay alguien que fue abusado al momento de declarar, hay que ponerse... No, a nosotros no nos llegó ninguna. Está bien. A nosotros de las 86 ninguna. Obviamente que es la visión de los que defienden al delincuente. Después habrá que probar si efectivamente fue así. Bueno, ¿cuántas son de esas verdad? Y eso inhabilita este procedimiento que ha servido para disminuir los delitos, para incautar cifras récord de drogas que se incautan parando vehículos aleatoriamente en la ruta y que antes no se podía hacer. Antes no se podía hacer, ahora la policía los hace. Sí, Victoria, a ver, a mí me parece que es muy interesante el punto. Primero, sí, son 86 denuncias, se presentaron a la Suprema Corte de Justicia. ¿De quién? Y lo más, ¿De quién? Los defensores de oficio. No, del gremio. Y lo más preocupante es que por cada denuncia que hacen, un gremio que no tiene posición sobre la LUC, gremio. no tiene posición sobre la LUC. No son los defensores de oficio. Y lo más preocupante es que por cada denuncia te dicen, hay 4 o 5 que no se animan a denunciar, porque en general la población que es frecuentemente violentada o son indigentes o jóvenes pobres. Pero voy al tema de los delitos. A mí me gustaría colocar alguna referencia acá. Segundo trimestre del 2020. No había LUC, ¿no? Segundo trimestre del 2020, el promedio de homicidios fue de 27 homicidios por mes. Último trimestre disponible, 29 homicidios por mes, con LUC. Segundo trimestre del 2020, sin LUC, 1944 rapiñas. Último trimestre disponible, cuarto del 2021, 2.197 rapiñas, con LUC. Con la LUC, que es la que baja los delitos. Hurtos, segundo trimestre del 2020, datos del observatorio, 9.049 promedio. Último trimestre disponible, 2021, 9.240, con LUC. ¿Cómo que la LUC? Bueno, este bimestre, enero-febrero, comparado con enero-febrero del año pasado. O sea, la LUC, en teoría, debería estar asentada, y los homicidios, que es el dato principal que hay que mirar, que hay que mirar, porque acá estamos hablando de denuncias de delitos. Y el delito que es más difícil de esconder es el homicidio. Entonces, estos 2 años ha pasado una cosa, aún con pandemia, que es un factor que baja los delitos, porque en Uruguay entraron 4 millones menos de personas. Es obvio que si entraron 4 millones menos de personas, las oportunidades de delito bajan en picada. Entre ellos, bueno, ninguno de los que no entró sufrió delito. Durante 20 meses no hubo público en los estadios, no hubo incidentes ahí, en los grandes eventos. Pero miremos. Se dio una situación estos 2 años que es muy curiosa. Bajaron los homicidios y en la misma proporción que bajaron los homicidios, aumentaron las muertes dudosas. En la trayectoria hacia atrás de los últimos 6 años, cada vez que aumentaban los homicidios, aumentaban las muertes dudosas. Ahora, el promedio de muertes no aclaradas, de muertes dudosas, que no podíamos fijar si era homicidio o no, era de 80. ¿Qué pasó estos 2 años con las muertes dudosas? Que no sabemos si son homicidios o no son homicidios. Superaron las 150 promedio anual. Entonces, si colocás homicidios más muertes dudosas, no hay ninguna baja de los homicidios. En el último bimestre, además, hay aumento de los homicidios. Pero vamos a algún dato internacional, porque si, bueno, esta es una forma de mirar que ustedes tienen desde la Comisión Pro Referéndum. Latinobarómetro. Insospechado de vínculo con la izquierda, ¿no? O sea, muchas veces tomamos el informe Latinobarómetro para fuente de cómo está evaluada la democracia, y lo damos por cierto.
En el año 2018 el Latinobarómetro hizo una encuesta a 1.200 personas. Y de esas 1.200 personas había un 36% que se sentía insegura. Insegura, ¿no? Me siento insegura, no puedo salir a la calle, todo el tiempo me siento insegura. Año 2020 bajó la cantidad de gente que se siente insegura. Bajó un 28%. O sea, hay una percepción de que la seguridad no es un problema tan importante. Pero a estas mismas 1.200 personas, Victoria, les preguntan, ¿usted sufrió un delito en el último tiempo? Y en el año 2018 era un 22%. En el año 2020, un 32% de los encuestados dice que sufrió un delito. Un incremento de casi el 50% en el año estrella. Sin embargo, este informe ha tenido muy poca difusión pública y no hemos escuchado la opinión de decir cómo es para ver si efectivamente lo que caen son las denuncias o los delitos. Porque ojo al piojo, ¿eh? Es un tembladeral los jefes de policía. Escuchamos al jefe de policía Maldonado diciendo que no pasaba determinados delitos. Y al de Cerro Largo, que estaba vinculado a delitos, ¿cómo iba a pasarlo? Y al de Fraiventos, que fue sacado de una forma vergonzosa. O sea, además, el observatorio es el mismo, pero el observatorio mide los delitos que le llegan. Y cualquiera que recorre el país sabe que vas a los barrios y está muy lejos de estar resueltos los problemas de la seguridad, ¿no? Bien. Por favor, uno escucha a Andrade y parece que nos diera clase el que tuvo éxito en su administración o que no hubiera gobernado nunca y entonces pudiera decirnos para adelante, ¡oh! Nosotros tenemos otra receta. Vienen de pegarse un golpe brutal y generar un fracaso, sobre todo en la política de seguridad pública. ¿Cómo tienen el tupé de compararnos con la administración anterior? La verdad. A ver, en los últimos 22 meses del gobierno anterior hubo 57.368 rapiñas. En los primeros 22 meses de esta hubo 47.330. Más de 10.000 renuncias de... rapiñas menos. Pero denuncias, siempre se compararon denuncias. Pero siempre se compararon denuncias. Sí, siempre, se dijo que el tema homicidio era el que marcaba la cancha, ¿no? Siempre ponen todo bajo sospecha. Cuando lo hacían ellos estaban bien las denuncias, lo hacemos nosotros está mal. Hay que ponerlo bajo sospecha. Hay que ser un poquito más humilde. Nos falta mucho. Tenemos un gran problema con el narcotráfico. Mueve mucho dinero, corrompe mucha gente, recluta a muchos jóvenes, los arma, genera violencia. Hay disputa de bandas de crimen organizado muy bien montadas que disputan entre ellos y esta es la causa principal del aumento de muertes en este último tiempo, porque se les achicó el mercado, porque hay incautación de droga récord, de todos los tipos de droga, récord la incautación, porque se han desbaratado más de 1.000 bocas de partabase, récord, porque hay casi 2.000 personas más detenidas, presas, privadas de libertad, buena parte vinculada al narcotráfico. Y eso ha generado una conmoción adentro de las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y genera una enorme disputa por territorio. Y por supuesto que muchas de esas muertes tienen que ver con eso. De noche, cuando miramos el informativo, cualquier ciudadano se da cuenta cuando le dicen fulano de tal, con antecedentes. Hay un buen dato, que es mirar de las muertes estas, los que mueren con antecedentes. Están todos vinculados, o la mayoría vinculados al narcotráfico, ¿no? Porque ahora se ha reducido sustancialmente con el combate al narcomenudeo y al microtráfico que no se combatía. Ahora se combate. Me quedo sin saber cómo explica Gandini ese incremento de un promedio de 80 a 150 muertes no dudas. No sé, no tengo ni idea de eso. En teoría igual tiene más tiempo para hablar, ¿no? Tiene más tiempo para usar la palabra Gandini. Está en este momento un poco desequilibrado, por favor, senador, puede seguir. Casi siempre. No me enojo, pero no atropelle, porque mi mejor esfuerzo para hacer lo más equilibrado posible. Cada uno tiene su lugar. Yo tengo una convicción de que el camino es el correcto. Hemos generado aumento de penas, es verdad, hemos generado delitos nuevos, hemos generado modificaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la Ley de Procedimiento Policial y el conjunto de las medidas que ahora quieren derogar para volver para atrás, obviamente, al modelo anterior, es el que nos ha permitido ir por un rumbo adecuado. Si yo miro la tendencia, que es lo que tengo que mirar, y no mes a mes, porque además aparecen fenómenos nuevos, si miro la cantidad de inversión que se ha hecho, la cantidad de destacamentos que se han abierto en todo el país, la dirección de la policía rural, si miro cómo se está enfrentando,
Yo me quedo conforme, estoy muy contento de definir. Esta es una ley para la gente. Falta muchísimo. Si quieren entramos artículo por artículo y miramos la legítima defensa, el agravio a la policía, la resistencia al arresto y los procedimientos policiales. Tal vez sea alguna de las preguntas que puedan tener los panelistas de la derecha que les corresponde preguntar en este momento, y si no, me parece buena cosa, porque son cosas bien concretas. Marta. Yo estaba pensando, mirando los artículos, y tengo una pregunta para cada senador. A nivel internacional, los delitos sexuales tienen mayor cantidad de años. Si bien en principio es cierto que la Academia aconseja que el aumento de penas no reduce el delito, a nivel de delitos sexuales se entiende que hay una mayor cantidad de años porque se saca de estar en sociedad una persona que genera un daño que a veces es muy difícil de medir por el impacto emocional que tiene en la víctima. Entonces, la pregunta para el senador Andrade es ¿por qué ellos entienden que este cambio en la forma de redimir pena no está buena? Y para el senador Gandini, si no era más fácil para este tipo de delitos que genera tanto daño, levantar los años de prisión en vez de cambiar la redención de la pena. Voy a contestar las dos porque, a ver, primero, el artículo 6, 7 y 8 de la LUC aumenta penas para delitos sexuales, fue votado por unanimidad y no está impugnado. O sea, a la hora de mayor reproche penal, con dudas. ¿Por qué las dudas? Porque hubo varios catedráticos que sostenían, esto también, en mi opinión, de votar a la atropellada, que sostenían que con la nueva ley de violencia basada en género, los artículos que estábamos modificando para más pena con esa intención ya estaban tácitamente derogados. O sea, con esa duda, que si hubiéramos tenido más tiempo para un abordaje sereno de una problemática, a ver, nosotros tenemos, debatir con altura implica yo reconocer que Jorge quiere lo mejor para el Uruguay, que está tratando de defender instrumentos que sean lo mejor para el Uruguay y que él me reconozca lo mismo. O sea, estamos debatiendo de cuáles son los mejores instrumentos para atender una problemática compleja. En segundo lugar, lo que nos informó el comisionado de cárceles fue más o menos esto. Hay dos subconjuntos de población privada de libertad. La que trabaja y estudia y la que no trabaja y no estudia. La que no trabaja y no estudia, los niveles de reincidencia son atroces. Son atroces. La que trabaja y estudia tiene mucho más margen de poder rehabilitarse. Es más, presentó un informe muy detallado, el especialista que tenés para escuchar sobre temas carcelarios, diciéndonos dos cosas. Diciéndonos, miren, en realidad no siempre tiene que ver la trayectoria delictiva con el crimen por el que estás juzgando una pena. Entonces, no quiten este instrumento. Y lo segundo que nos dice, para el otro instrumento, ya aprovecho, es la libertad anticipada. Por eso digo que hay que ser riguroso en lo que se le dice a la opinión pública. O tiene menos del 1% de la población carcelaria la libertad anticipada. Está muy lejos de ser un problema para la seguridad pública. Menos del 1%. Sin embargo, descomprime la situación interna de las cárceles porque genera expectativa para la persona que está pronta para llegar a la libertad anticipada. Entonces, la inhabilitación de una parte de la población carcelaria, o sea, desestimulás el trabajo y estudio hasta para la rapiña, lo que nos alentaban los especialistas, va a generar en las cárceles un problema mayor. ¿Qué tuvimos? De un promedio de 40 muertes en cárceles. Yo tengo una acá, no me va a dar el tiempo de en qué condiciones murieron, ¿eh? Pasamos a 80 muertes en cárceles. Nos tendría que hacer reflexionar si los instrumentos que elegimos son los mejores. Yo creo que son equivocados. Le toca responder al senador Gandini y me echo en el medio, porque si vamos a enfocarnos en todas las carencias del sistema carcelario, entonces reduce mucho la movilidad y la posibilidad de, avanzar en otras áreas, ¿no? Si vamos a estar siempre mirando, entonces directamente no podríamos hacerlo por caminos paralelos, el desafío del sistema carcelario por un lado y los artículos de la LUC. Podríamos hablar de eso, pero estamos convocados a la LUC. La ley de presupuesto incorporó un mecanismo para que los privados de libertad puedan hacer sus propias empresas adentro del establecimiento, hasta de 5 socios, y generar recursos y quedarse con el dinero. Y lo votamos todos. Estamos todos preocupados con esos mecanismos de rehabilitación. Pero yo quiero ir a la LUC. Todo lo que se dijo acá no refiere a la LUC, a lo que se deroga. A lo que se deroga de la LUC, de la pregunta que se acaba de hacer. La pregunta que se acaba de hacer refiere al artículo 35, que es la que establece la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos. Y dice, el beneficio de la libertad anticipada no se le da aplicación para quienes cometieran los siguientes delitos. ¿Sí? ¿Y qué dice? Violación, abuso sexual. No, abuso Jorge, sexual. tenés un error ahí. Pará, pero estoy hablando yo. Pero es que ya estaba violación. Pero ya es lo que voy a explicar. Claro. ¿Qué es lo que se agregó en la LUC? Se agregó rapiña con privación de libertad y extorsión. Ninguno de los delitos vinculados
a conductas de violencia sexual, se agregan. Ya antes estaban y no podían redimir la pena. ¿Qué es lo que quiere derogar el Frente Amplio? El artículo 35. ¿Qué dice? Este es el repartido de la Corte Electoral que se va a derogar. Rapiña con privación de libertad y extorsión, los literales J, K y L. O sea, no hay discusión. Se ve que esta ley es del año 2014, creo. Es del gobierno del Frente Amplio. Se ve que todos estábamos de acuerdo que con todos estos delitos de tipo sexual y además secuestro, homicidio agravado, donde está el femicidio, los crímenes y delitos contenidos de estupefacientes y demás, todos esos delitos no redimen la pena. Lo que hicimos fue agregarle la rapiña con privación de libertad y la extorsión. ¿Cuál es el problema? Pablo Casas. ¿Por qué hay que derogar esto si lo grave ya estaba y no lo vamos a derogar? ¿Por qué hay que derogar esto? ¿Dónde está el argumento? Porque yo he escuchado decir cosas horribles de esto. Lo quieren derogar porque todos estos no pueden redimir la pena. Sí, señor, no pueden redimir la pena. ¿Qué es lo que no va a pasar? Esto se llama cumplimiento efectivo de la pena. Comete un delito, el juez tiene para ese delito una gradualidad. El artículo dice, quien cometiere tal cuestión, tal conducta, tendrá entre 2 y 8 años. Y el juez valora, dice 6. Bueno, ahora en estos delitos cumple 6, no cumple 3 ni 2. Ya era, Nunca sí, puede ya ser era. tres porque tenías que tener la Bien. mitad Pablo cumplida. Casas. No importa, ya Sí, era. sí importa, era. sí importa. No importa, es un ejemplo. Quiero mostrar lo que ya no va a poder ser. Lo que no va a pasar es que van a salir 1.900 presos, como dijo Heber. Es un absurdo. Bueno, A ver, salen Porque a la antes. libertad anticipada solamente accede menos del 1% de la población carcelaria, Salen antes habilitado estos por un juez con condiciones de no muchísima solo exigencia. y no solo por este artículo, Bien, hay otros. Pablo Casas pregunta. Vamos a mantenernos en el tema entonces de redención de pena, Sí, que es lo que estamos perfecto. hablando ahora. Yo pensaba hacer otra pregunta, vamos a mantenernos a eso. El artículo 86, que fue uno de los últimos que se reglamentó allá en diciembre, el 16 de diciembre del año pasado, que habla de el beneficio de la redención de pena, queda excluido para individuos que cometen determinados delitos, rapiñas, homicidios especialmente agravados, delitos, la mayoría de los delitos de estupefacientes, delitos sexuales y demás, que son el 80% de las personas que están privadas de libertad las que cometen ese tipo de delitos. Todos estamos de acuerdo con el problema de la superpoblación carcelaria que tenemos, que no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo atrás, y claramente este artículo creo yo que va a incidir en forma negativa en cuanto al tema de la superpoblación carcelaria. El oficialismo, por un lado, defiende este delito, defiende este artículo en cuanto a que tiene una línea por aumentos de penas, algunas de ellas que ya se aumentaron en este tipo de delitos, y si bien esto no es aumento de pena, en forma indirecta lo es porque no permite la redención. La oposición dice, en cuanto a esto, que no habilita la capacidad de rehabilitación de los individuos, y a su vez también hay una discusión muy importante, que es la pregunta que les quiero hacer. Se está manejando impugnar este artículo por violación del artículo 46 de la Constitución, en el cual dice en forma expresa que las cárceles no servirán para mortificar a los individuos y demás, y serán pura y exclusivamente para la rehabilitación, las condiciones, adquirir condiciones de trabajo y demás. En concreto, entonces, este artículo posibilita la intención de que las cárceles se superpueblen día a día y a su vez, ¿es inconstitucional o no es inconstitucional? 2 minutos cada uno, por favor, para esta Lo que pregunta. dice Gandini ahora es cierto, pero no es lo que está en los volantes que se están repartiendo en la calle. Yo voy a mostrar acá. Dice, si se deroga la LUC, volverían a beneficiarse con libertad anticipada quienes cometieron los delitos de violación, abuso sexual especialmente agravado. ¿Me explico? O sea, lo que se reparte en la calle a la gente que vota es distinto que lo que dice Gandini ahora, que estos delitos ya estaban incorporados antes en la ley anterior y por lo tanto no tiene nada que ver con la derogación de la LUC. Por eso es muy importante que exista información. Le hacía una pregunta a Casas. Sí, voy a la pregunta, pero tiene que ver con esto. Vos tenés un especialista, todos coinciden en que las personas que trabajan y estudian se rehabilitan y no cometen, baja el porcentaje de los que cometen delitos. Promovés medidas para desestimular el trabajo y el estudio, porque el informe, que yo sé que Gandini lo lee porque es estudioso en eso, el informe del comisionado de cárceles, el anuario, ubica que estamos en condiciones muy complejas con respecto al trabajo y estudio y las condiciones de trabajo y el peculio. No estamos en un horizonte donde las cárceles son Disneylandia. El 89... No eran tampoco. Y tenemos, no eran, Vamos, pero el por hacinamiento favor. creció de 105 a 130. Por favor. O sea, no eran, pero empeoraron. Pero la población privada de libertad en condición inhumana y degradante subió de un 22 a un 35. Y tenemos que ver integralmente el tema.
Porque yo no puedo mirar por un lado. No hay que ver solamente la cantidad de delincuentes que no están en la calle, claro, sino Victoria, hay que ver quiero cómo ver. salen los que están adentro. Quiero Está ver. claro, pero vamos a los ¿Cuánto artículos incide? de la LUC, por favor. ¿Cuánto incide? Es que es la LUC, porque la LUC lo que establece es más pena, no posibilidad de libertad anticipada, no posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio. 4 años, repito, hoy no se me contestó. Pero la mínima pena por comercializar droga en tu casa, o sea, el muchacho que le vendió, la mínima uno supone que es por pocos gramos y una droga no complicada. Marihuana ilegal a otro vecino. Tiene el doble de pena que Pasaron un ya 2 homicidio minutos. intencional. Candini. Le voy a leer lo que dice el ex fiscal de corte Jorge Díaz cuando va a la comisión por la rendición de cuentas ante la pregunta que le hace el diputado Viviano. Dice, con relación al tema carcelario, primero voy a señalar una cuestión puntual. El aumento de la población carcelaria obedece estrictamente a una mejora en la persecución criminal. Pasamos de un promedio mensual de aproximadamente 1.050 procesamientos por mes durante 2016 a casi 1.700 personas imputadas. Por lo tanto, el incremento de la población carcelaria obedece a una mejora en la investigación y en la persecución criminal. No hay otra explicación. Aquí no hay milagros. A un trabajo que se fue aceitando en el tiempo entre la Fiscalía y la Policía, a una interacción. Esta es la razón fundamental. No, pero lo que yo pregunté... Sí, pero digo, esta es la razón. Está hablando Gandini, por favor. Esto, a ver, hay en la LUC una serie de cambios en el procedimiento policial. Los policías pueden llevar a sus detenidos con mayor prueba a la Fiscalía porque tienen más tiempo para recuperarla, lo hacen mejor y la Fiscalía actúa mejor en esa interacción. Y esto es lo que ha hecho crecer básicamente la población carcelaria. Hay un razonamiento que no se resiste, perdón, Jorge. Bueno, déjame Pero ese informe terminar. fiscal es antes de que la LUC estuviera vigente. No, señor. De que la LUC está vigente ahora, lo que tenemos es el año con menor esclarecimiento de homicidio. Andrade. Bajamos del 54 Habla al del número 51. del año Está hablando Bajamos Gandini, del, por favor. bajamos Andrade, del por favor, 54 está al hablando el 51, senador el Gandini. crecimiento de homicidios el más bajo en 20 Senadores. años. Pasamos de un promedio mensual de aproximadamente imputadas por mes en el año 2020. Esto es de la rendición de cuentas del año pasado y analiza el año 2020 en relación a los anteriores. Y en esto tiene que ver la nueva ley del proceso penal y tiene que ver la LUC. Y esa es la razón fundamental. También es verdad que en algunos casos algunos podían salir antes y ahora permanece más tiempo. Eso es verdad. Lo cierto y concreto es que hay más gente imputada, las cárceles tienen hoy casi 2.000 personas privadas de libertad más que antes, además de los más de 10.000 que están con medidas alternativas, muchos de ellos con tobilleras por otros medios. Hay que trabajar mucho en eso, sí. Hay mucha inversión, hay nuevas cárceles que se están haciendo, ahora hay un llamado de la OSLA para monitorear mejor y para ampliar las medidas alternativas. Ese es un gran tema que tenemos que trabajar. Nosotros optamos porque los delincuentes estén presos. ¿Qué le vamos a hacer? Pausa y seguimos en el próximo bloque. Se acordó con los senadores invitados es que iba a ser una reflexión final de cada uno. Y siempre pasa, ¿no? El que se queda con la última palabra, el otro queda con la sangre en el ojo. Siempre, el que habla último siempre se sorteó. Y quedó como la reflexión Iba a final. ganar Aguada en este caso. Aguada, ahí no perdemos. Ahí Iba va. a ganar Aguada. Pero en este caso ganó el senador Andrade, que va a hablar al final. 2 minutos aproximadamente cada uno. Senador, reflexión final sobre lo que usted prefiera. Puede ser un mensaje general sobre la LUC o en particular los que debatimos hoy. Bueno, en general, el mensaje a la gente que tiene que tomar una decisión confirmando la ley o derogándola. Es una buena ley, es la ley que recoge los cambios que nosotros le propusimos a la ciudadanía cuando ganamos la elección, y ganar nos obliga a cambiar. Detrás de esto hay una fuerte tensión entre el cambio que representamos nosotros, la coalición de gobierno, y la resistencia al cambio que llevó adelante el movimiento sindical, de la mano de FANCAP primero, con el Frente Amplio después. Y es lógico que van a resistir algunos cambios porque hay quienes pierden cierto poder que habían conquistado. La LUC es una ley que tiene la libertad como eje transversal de toda ella, que piensa en los ciudadanos honestos, que tiene un enorme bagaje de cambios en materia de seguridad, apostando a eso, a darle más tranquilidad y más seguridad a la gente, pero también cambios en materia de educación, de adopciones, de libertad financiera, de portabilidad numérica y un sinnúmero de temas, incluida la vivienda. Se han dicho muchas cosas, yo quiero que la gente decida sobre lo que la LUC dice y que no se induzca a error por algunas cosas que también se dice. La LUC
no quita la obligatoriedad de la enseñanza, no habla de jubilaciones, no dice que va a aumentar el supergas, no echa a nadie a los 3 días porque la ley de alquileres es la ley del 74 a la que no se le ha tocado una coma, tiene otras cosas para los casos de alquiler sin garantía. Es una ley que trata de proteger a la gente, de ganar derechos, de establecer cambios, que es obviamente una ley de este gobierno que nos tocó en tiempos muy difíciles y que venimos haciendo las cosas, a mí me parece, bastante bien. Por lo tanto, lo que le pedimos a la gente es que en esta elección no se elige gobierno, se va a elegir en el 2024, que nos dejen terminar los cambios, que apuesten a medirnos después, que podamos concluir una serie de cambios que tenemos por delante y que requieren de la confianza de la gente, que creo que nos hemos ganado y el presidente de la República en particular se ha ganado con su conducta y con los resultados. La LUC ofrece resultados. Le pido a la gente que piense, no para adelante lo que puede pasar, porque lo que ya no pasó no va a pasar. ¿En qué le ha hecho mal la LUC? En un tema, que la LUC le haya hecho mal a él, al que nos está mirando. Bien, gracias, senador Gandini. Senador Andrade. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad del intercambio. Yo creo que las diferencias políticas hay que tratar de dirimirlas sobre la base de ideas. El pueblo uruguayo logró una convocatoria histórica. Nunca antes en la historia nacional se habían recolectado 800.000 voluntades para abrir un mecanismo de consulta popular que al habilitarlo logró 2 cosas. Primero, que todos reconozcamos que estamos ante temas muy importantes. Qué bueno entonces que la campaña de firma nos permite ser legislador por un día. Y en segundo lugar, que la información que existía sobre los temas que están en consideración es insuficiente. Por lo tanto, el debate público ayuda a que ejerzamos con mucha responsabilidad ese derecho a ser legislador ese día. No se elige gobierno, no se elige partido político, pero sí se elige en qué Uruguay queremos vivir. Sí se elige si pensamos que el mercado es lo mejor para resolver el tema de la vivienda. Sí se elige si estamos de acuerdo en que se reglamente el derecho de huelga o no el derecho de huelga. Si estamos de acuerdo en impulsar un cambio educativo que tiene el rechazo de la inmensa mayoría de la comunidad educativa y recorta niveles de participación. Si pensamos que este esquema que intentamos debatir hoy es el que nos va a permitir avanzar en materia de seguridad y convivencia. Y si pensamos que es la mejor forma de legislar, hacerlo en muy poco tiempo y en contra de la opinión de la mayoría de los especialistas en las áreas. No está en contra del Frente Amplio, está en contra de la Cátedra de Derecho Penal y Criminología y el SUR, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Institución de Derechos Humanos, el Instituto de Derecho al Trabajo. O sea, en las convocatorias lo que fuimos recogiendo es que hay opiniones muy contrarias, en particular, no a toda la LUC, sino a esta parte del articulado. El voto rosado nosotros creemos que además abre un tiempo de diálogo, de que nos coloque a todos a discutir acuerdos necesarios sobre temas que son muy importantes. Y bueno, ojalá se logre abrir ese tiempo. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, ojalá haya servido este intercambio para todos los que nos están viendo y que después seguramente replicarán el programa de hoy a través de las redes sociales. Y también felicitaciones a la producción del programa que, bueno, pudo concretar este encuentro. Gracias a nuestros amigos de La Baza por el cafecito de todas las tardes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.